Muy buenos días a quienes están visitándonos hoy día en este webinar, ¿cierto? De qué pasó y qué pasará con las tarifas eléctricas. Estoy seguro que todos quienes están acá vimos las noticias, ¿cierto? Que empezaron a aparecer hace más o menos un mes, donde empezaron a salir una tras otra cosa sobre las tarifas eléctricas, aparentes errores, aparentes malos cálculos, tanto que tuvo que renunciar el ministro de Energía de ese tiempo, ¿cierto? Diego Pardo. Pero la pregunta de fondo que todos nos hacemos es, bueno, ¿qué va a pasar con la tarifa eléctrica? ¿Cómo me va a afectar? Quizás en sus casos, ¿cierto? Pero además también en aquellos que trabajamos en empresas, bueno, ¿cómo nos va a afectar en nuestras empresas, en nuestros suministros, ¿cierto? Y por eso quisimos armar este webinar el día de hoy, donde invitamos a Rodrigo Leighton, quien es nuestro Ops Lead de Mercados Eléctricos, quien les va a traer un vistazo general de qué es lo que pasó con las tarifas eléctricas, cuáles son los errores y por qué se dieron y más o menos el impacto que podría tener esto hacia adelante en futuro próximo, ¿cierto? Respecto a las tarifas eléctricas, tanto de clientes regulados como de clientes libres. Tenemos varios casos de por medio, tenemos clientes que refacturan electricidad a sus arrendatarios, clientes que pagan grandes facturas de electricidad también, clientes que están vendiendo carga para vehículos eléctricos que también les puede, ¿cierto?, interesar qué va a pasar con la tarifa, ya que es su centro de costos principal, ¿cierto?, a la hora de vender. Para todos ellos, este webinar, así que Rodrigo Leighton, muchas gracias por acompañarnos. Si quieres, preséntate ahí para nuestra querida audiencia. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar conectados. Como ya me presentaron, estoy a cargo de lo que es mercado eléctrico en el interior de Enel, manejar los temas de regulación eléctrica, tarifas, conexiones y distintos temas que se vean en general del mercado y con las distribuidoras, ¿ya? Y quisimos armar este webinar con el objetivo de salir a aclarar la información que se maneja hasta el momento, porque todavía todo es muy de prensa. Aquí se ha vuelto un tema que era técnico, se volvió político, entonces hay que tratar de aterrizar lo que se tiene y tratar de ver un poco qué es lo que va a pasar y cómo nos va a afectar. Súper. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, solo para hacer un poco de orden de la casa, digamos, un par de informaciones importantes. Lo primero es, este webinar está siendo grabado, luego lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, entonces pueden después revivirlo y también van a poder compartirlo con otras personas si quieren, así que tengan esa confianza, así como también, dado el tema del webinar, que es un tema que tiene muchas aristas y hasta ciertos puntos bien técnico, que Rodrigo está acá, ¿cierto?, para bajar ese tecnicismo a el común de los mortales como nosotros, ¿cierto? Pero dado eso, hay una presentación y esa presentación también se las vamos a enviar junto con la grabación del webinar. Y dado el tipo de tema que es, esto va a ser más como, digamos, una exposición donde, ¿cierto?, Rodrigo nos va a exponer sobre el tema con todos los detalles, pero por supuesto que hay espacio para preguntas, entonces pueden ir dejando sus preguntas en el chat del webinar, donde voy a dejar ahora un saludo, ¿cierto? Ahí mismo pueden escribir y dejar sus consultas y las vamos a tomar ya sea al final o durante la presentación si es que vale la pena ponerlas en el momento. Yo voy a estar ahí compartiendo esas preguntas con Rodrigo para que todos puedan también resolver sus dudas dentro de lo que, como decía Rodrigo, dentro de lo que se puede entender hasta ahora. Es un tema, ¿cierto?, en desarrollo todavía, pero quería mostrarles la mayor claridad posible que hay hoy día. Así que con esas indicaciones, Rodrigo, adelante nomás con tu presentación. Muchas gracias por traerla hoy día. Correcto. Bueno, partiendo, como vamos a hablar de tarifas, vamos a hablar del problema que se originó. La idea es también, primero, entender un poco lo que son la tarifa y el mercado eléctrico, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero explicarles es que es algo que, bueno, en general nuestros clientes siempre les tratamos de explicar esto porque es por parte del corazón de entender cómo funciona el mercado, cómo funcionan las tarifas, ¿ya? Entonces, el mercado eléctrico nacional obviamente opera con lo que es la generación, donde aquí estamos graficando sistemas eólicos, fotovoltaicos, hidroeléctricas, termoeléctricas. Luego viene una etapa de transmisión, que es poder llevar esa energía hacia los lugares de consumo.
y finalmente llegamos a lo que es la distribución, donde finalmente es lo más conocido, que ahí principalmente tenemos CGE, tenemos Enel y las distintas distribuidoras que están a lo largo del país, que tienen la responsabilidad tanto de llegar con la energía al punto donde lo necesitan los clientes, como también hacer llegar la factura, ¿ya? Esa factura no es solamente de ellos, sino que tiene una función, además de que ellos recaudan todo lo que es necesario para el sistema, ¿ya? Porque una característica del sistema eléctrico en Chile es que es autofinanciado. ¿Qué quiere decir? Que aquí no existe como subsidio del Estado, que el Estado paga una parte. Aquí todo, entre comillas, se tiene que cobrar y se le tiene que asignar a la parte que le corresponda. Entonces, cuando uno paga la boleta de su casa, de su empresa, en fondo eso va con distintos ítems a financiar lo que fue la transmisión, lo que fue la generación y lo que fue la distribución, ¿ya? Entonces, esa es una característica bastante importante porque hace bastante particular al sistema eléctrico, ya que, para dar ejemplos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de el Transantiago o Red Movilidad, hay subsidios. Ya se ha vuelto habitual de que el Estado financia comprar los buses, la infraestructura, y después finalmente lo que el usuario paga apunta principalmente a la operación. En lo que es el metro, por ejemplo, también pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, pero acá el sistema eléctrico es distinto. Acá es 100% pagado por los usuarios, tanto las inversiones como la operación, ¿ya? Y aquí a la derecha hay 3 organismos reguladores que son los principales, que está el Ministerio de Energía, que es el encargado como de establecer las políticas asociadas a cómo opera el sistema, la Comisión Nacional de Energía, que tiene que ver principalmente con los procesos de cálculos de tarifa, de este autofinanciamiento del sistema, y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que tiene una función fiscalizadora de que se cumplan las leyes, la normativa y la regulación al respecto, ¿ya? Y aquí en el corazón de lo que es la generación, la transmisión y la distribución está el Coordinador Eléctrico Nacional, ¿ya? Que también es un actor relevante del sistema porque viene siendo el director de orquesta de todo este sistema para que funcione, ¿ya? Porque a pesar de que al verlo acá ya se ve que es un sistema complejo porque tenemos distintos generadores, tenemos líneas de transmisión y tenemos puntos de consumo, la realidad es más dura aún, ¿ya? Que en la siguiente página, lámina, les voy a mostrar. Aquí estoy haciendo un zoom a lo que es la realidad en la región metropolitana, ¿ya? Donde, por ejemplo, los cuadritos, en este caso los amarillos, que son más visibles, son puntos de generación, ¿ya? Lo que antes veíamos que era 3 o 4 puntos de generación, no. En la realidad son muchos puntos de generación que inyectan al sistema, ¿ya? Y a su vez tenemos estas líneas de colores, que estas líneas de colores vienen siendo las líneas de transmisión, ¿ya? Entonces, ¿y por qué tienen colores distintos? Porque son niveles de voltaje distintos, capacidades distintas. Y aquí, acá ni siquiera estamos dibujando lo que es la distribución. Entonces, el sistema es complejo, ¿ya? Por eso hay áreas, el coordinador está detrás, la comisión está detrás, porque no es un sistema fácil de operar y tampoco es un sistema fácil de traspasar a costos de tarifa y que se vaya generando el autofinanciamiento que se requiere, ¿ya? Y a la derecha es más caótico todavía, aquí ya son varias regiones, pero se nota que hay muchos puntos de generación y líneas de transmisión y hay una preocupación tanto de operar, tanto de recaudar, lo que permite que el sistema se autofinancie, y también de ir mirando hacia el futuro, ¿ya? Que es un desafío bastante importante de decir, ¿dónde tengo que invertir para que no se me genere escasez en una zona? ¿Dónde están creciendo a nivel de usuarios residenciales? ¿Dónde está creciendo la industria? Y tengo que ir haciendo que el sistema vaya creciendo en la justa medida de que no esté generando redes que después no se vayan a usar. Entonces, esto considera un montón de desafíos y todos esos desafíos de una u otra forma se traducen en tarifa, porque, como les mencioné, esto se tiene que autofinanciar, ¿ya? Ahora vamos a lo que nos convoca, ¿ya? Que son los 2 grandes errores que salieron en las últimas semanas o meses, que uno tiene que ver con el aspecto de la generación
que fue este error del doble IPC, ¿ya? Que, o sea, suena un poco burdo al decir que es un doble IPC. El error, un poco para entenderlo más en detalle, es que se tenía una deuda, esa deuda era de años atrás, se actualizó con IPC, y después cuando dijeron, ok, y esto además hay que calcular una tasa de interés, tomaron la tasa de interés equivocada, porque tomaron la tasa de interés reajustable, y tenían que tomar la tasa que era sin reajuste, ¿ya? Porque ese título de la tasa de interés reajustable y no reajustable implica que ya tiene el IPC. Entonces, por eso se genera esta situación técnica que finalmente se aplicó doble IPC a un monto adeudado, ¿ya? Y por el lado de transmisión es distinto, ¿ya? Aquí tiene que ver que en las tarifas eléctricas, por el lado de transmisión, se paga en base al activo, a las redes que tiene que tener la empresa transmisora para poder llevar la energía, ¿ya? Y aquí lo que se levantó es que esa infraestructura era distinta a la que se había declarado, ¿ya? Pero era distinta, al igual que le pasa a muchas empresas, en que tienen que tener actualizados sus activos. Aquí seguramente hay poca información, pero seguramente lo que pasó es que Transelec se dio cuenta de que algunos activos se habían renovado, quizás otros no, y eso cambió cómo están configurados sus activos, ¿ya? Y se dieron diferencias a favor y en contra, pero que en la línea final es en contra de los usuarios y se les habría cobrado 135 millones de dólares de más, ¿ya? Entonces, estos errores comparten la condición de que todo esto está bajo la mirada de la autoridad, ¿ya? Incluso en el caso de transmisión, la empresa se autodenunció y ahí hay una ineficiencia de la autoridad, porque incluso autodenunciándose no pudieron hacer algo de forma ágil, ¿ya? De todas formas, no es algo fácil, porque el problema de transmisión es con Transelec. Transelec mueve cerca del 90% de la energía que se maneja en el sistema eléctrico. Por lo tanto, la cantidad de infraestructura que hay detrás es grande, ¿ya? Entonces, si ellos están levantando de que esa infraestructura tiene diferencias, para poder corregirlo, lo que hay que hacer es prácticamente un trabajo en terreno, en oficina, de ver, oye, esta infraestructura existe, no existe, qué costo tuvo, qué antigüedad tuvo, porque aquí hay que considerar depreciaciones. Entonces, es una auditoría que es compleja, y probablemente por eso no la pudo realizar la autoridad, pero debió haber levantado la mano o debieron haber tomado medidas, porque no era algo tan fácil como decir, oye, nadie quiso hacer la auditoría, ¿no? Ahí hay que involucrar otros organismos del Estado, hay que ver otras medidas que realizar, ¿ya? La otra gran diferencia es que el error del doble IPC impactó en el precio de la energía que pagan los clientes regulados, ¿ya? Porque también en lo que hay temas de tarifa, conocemos lo que es el cliente libre y el cliente regulado, ¿ya? Y si bien se dice cliente libre, no es que todo lo que él pague esté excluido del modelo de este sistema de autofinanciamiento. Cuando un cliente es libre, lo único que sale a buscar es el ítem de energía a un generador. Por lo tanto, la regulación que hay detrás y este autofinanciamiento del sistema también le afecta, ¿ya? Pero en este ítem de generación, el cliente libre no estuvo involucrado, y aquí es una devolución que se va a apuntar principalmente al cliente regulado. Y lo que es en transmisión, eso afectó a todos los clientes, porque la red de transmisión es común tanto para clientes libres como regulados, por lo tanto eso sí impacta a todos, ¿ya? Ahí una preocupación es que desde el punto de vista técnico, el error que se detectó en generación se va a corregir con este proceso del precio de nudo promedio y el informe técnico preliminar, y en los próximos meses saldría el informe técnico definitivo, que en estricto rigor debería partir en enero del próximo año, ¿ya? Ahí se iba a corregir el error, pero en paralelo había que ver qué pasaba con la devolución de lo que se haya pagado en exceso, ¿ya?
Y ese error también hay que aterrizarlo, porque se han dicho que son 115 millones de dólares, que es correcto, y también han salido temas en prensa de que el error son 2 millones de dólares. Y aunque suene un poco ilógico, los dos valores son correctos. Lo que pasa es que si uno mira el cálculo, el error son 115 millones de dólares, pero como es un error en una deuda que se está, entre comillas, como repartiendo en cuotas, los usuarios solamente han alcanzado a pagar de ese error solamente 2 millones de dólares. Por lo tanto, ahí empieza a generarse por qué existen estas dos versiones en la prensa. ¿Ya? Y ahí también se involucran temas ya un poco políticos, ¿ya? Porque en el fondo se ha seguido hablando de los 100 millones de dólares y que eso se va a repercutir en devoluciones hacia los usuarios, pero no es tan claro que sea de esa forma. Entonces, si hablamos técnicamente, solamente se deberían devolver los 2 millones de dólares y corregir las cuotas que quedan a futuro que se iban a pagar, ¿ya? Desde el punto de vista político, probablemente quizás se haga algo distinto, porque ya estar cambiando tantas veces la versión le va a afectar políticamente, ¿ya? Y por el lado de transmisión, también es complejo, porque si nos vamos a cómo opera la regulación, esto debería ser que ellos se autodenunciaron, se tiene que realizar esta auditoría, que esta auditoría el gobierno creo que les dijo que la ejecuten en 6 o 8 meses, lo cual se ve difícil, por lo general, por el nivel de infraestructura que hay, esto debería tomar 1 o 2 años, y después de eso, teniendo claro el monto a devolver, hacer la devolución. Pero como ya esto se está alejando un poco de lo técnico y lo regulatorio, esto se vuelve un poco político, en el fondo están comprometiendo que la devolución se va a hacer en enero, pero existen muchas dudas de cómo va a ser la devolución, ¿ya? Porque hay que entender que estos cargos están asociados a cargos de energía que pueden ser distintos en distintas regiones. Entonces, para poder determinar cuál es el valor que le corresponde a cada uno, exactamente no se va a poder. Por lo tanto, seguramente esto va a venir con alguna estimación o finalmente van a hacer alguna devolución porcentual pareja para todos, pero que cuando termine la auditoría va a generar diferencia. ¿Ya? Y finalmente, el efecto en tarifa, ¿ya? Aquí, para entender los montos, ¿ya? El primer error que hablamos de la generación son 115 millones de dólares y afecta a los clientes regulados, que para el caso de septiembre, por ejemplo, la energía total que consumieron los clientes regulados del sistema fueron 2.377 gigawatt-hora, ¿ya? Y lo que llevándolo a pesos de cuánto debieron haber pagado aproximadamente los clientes son 545 millones de dólares, ¿ya? Si se dan cuenta, los 115 millones de dólares parecen relevantes con respecto a un valor mensual, pero estos 115 ya están acumulados por más de un año. Por lo tanto, se diluye y finalmente el impacto en tarifa es cercano al 2%, ¿ya? Que es un poco lo que ha salido en la prensa, ¿ya? Y por el lado de transmisión están los 135 millones. Esto afecta tanto a clientes libres como regulados. Por lo tanto, al mirar esta misma energía de septiembre, ya no son los 2.377, sino que son 6.300 gigawatt-hora. Esos 6.300 se traducen aproximadamente en 1.300... sí, aquí me equivoqué en este 1.3. Son 1.300 millones de dólares. Y se traduce que este error impactó cerca de un 1%. ¿Ya? Y ahora un poco a lo que nos interesa. O sea, nosotros como en el link, enfocamos nuestro servicio a lo que es el ahorro de los clientes de pasar a ser cliente libre versus regulado, ¿ya? En esos casos se va a ver una leve baja en los cargos de peaje por el abono que se debería recibir asociado a este cobro en exceso, ¿ya? Pero solamente asociado a lo que es la transmisión, ¿ya? Lo que fue el error de generación no va a impactar a los clientes libres, ¿ya?
Y el otro grupo de clientes que manejamos, que tiene que ver con el margen de venta de energía, principalmente centros comerciales, edificios multifamily, ahí sí va a haber un mayor efecto, que va a estar asociado a la devolución que se va a tener que hacer a los usuarios finales que tienen tarifas BT1, BT4.3 o tarifa regular en general. Pero, como vimos los porcentajes anteriores, para este caso se espera que sea un impacto de un 2% en incremento en rebaja de esa tarifa, y para el otro caso del ahorro de cliente libre versus regulado va a ser cercano al 1%. Por lo tanto, son valores muy bajos, y hay que entender que todo esto todavía está en revisión, porque es un informe preliminar donde cada una de las empresas involucradas en ese informe, que están empresas generadoras, distribuidoras, distintas empresas que se ven afectadas porque el resultado final de ese informe es el dinero que les permite la operación, la inversión y todo lo que ellos tienen que hacer hacia atrás. Entonces ellos están revisando todos esos números. Entonces, si ese informe finalmente resulta en que la tarifa va a aumentar, este 1 o 2% se va a diluir y no se va a ver prácticamente, ¿ya? Técnicamente debiera ser así, ¿ya? Pero como les digo, aquí está el gran tema, que esto tomó ciertos aspectos políticos donde obviamente van a evitar que eso pase de alguna forma, porque no les conviene que finalmente las tarifas en enero sigan igual o incluso puedan subir. Por lo tanto, probablemente aquí se va a ver alguna figura de dilatar alguna alza para que finalmente sí se vea la devolución que está esperando los usuarios. Y aquí entre medio hay algo que va a parecer que va a ir en contra de todo lo que estamos hablando, porque hay un proceso en paralelo que se está ejecutando, que tiene que ver con el valor agregado de distribución, ¿ya? Son procesos tarifarios. Dentro de todo este proceso de autofinanciamiento hay un proceso que es el VAT, que es un proceso que se actualiza cada 4 años, ¿ya? Entonces, el último tramo fue el 2020-2024 y ya estamos avanzando al siguiente tramo. El problema pasa que ese proceso tarifario que debió haber indicado las tarifas desde el 2020 al 2024 se retrasó tanto que se terminó aplicando recién ahora en el 2024, recién en el 2024, el año pasado, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que cobraste más de 3 años, prácticamente los 4 años, los cobraste a una tarifa incorrecta, ¿ya? Y ya la SEC está en proceso con las empresas distribuidoras para cobrar esa diferencia, que son 850 millones de dólares, que es 4 veces más que lo que estamos discutiendo ahora, y que se va a tener que pagar con cuotas de reliquidación, ¿ya? ¿Y qué es una cuota de reliquidación? Es simplemente que esa deuda se va a traspasar a cada usuario que le corresponda en cantidad de cuotas. ¿Qué dice la regulación para esas cuotas? Que esas cuotas tienen que ser tantos meses como los que se haya trazado el decreto, ¿ya? Igual esto siempre puede cambiar, es parte de la conversación que tienen que tener las distribuidoras con la SEC, pero normalmente debería ser eso, y estamos hablando que esto se trazó prácticamente 40 meses, 43 meses, por lo tanto son 43 cuotas, ¿ya? Y con otra regla encima, que es que esa cuota no puede superar el 10% del pago del cliente mensual, porque si lo llega a superar, se tiene que estirar el sistema de cuotas, ¿ya? En la práctica yo he visto casos de cuotas de esta figura que a veces han quedado en 60 cuotas, 80 cuotas, porque el cliente quizás cuando generó la deuda tenía consumos altos, los consumos fueron bajando y ahora finalmente quedan cuotas muy largas. Entonces, todo esto está en paralelo, ¿ya? Y de hecho también ahí se originó una confusión, porque en la prensa ha salido que la SEC fue quien se dio cuenta del problema de intereses. Yo no estoy tan claro quién se dio cuenta, formalmente han dicho que es la CNE, pero esta confusión surge porque la SEC, al estar viendo este proceso de reliquidación de estos 850 millones de dólares, hizo una consulta a la superintendencia de banco respecto a las tasas de interés que se debían aplicar. Yo, viendo los oficios, interpreto que la SEC solamente está haciendo la consulta porque ellos estaban viendo ese proceso.
Han habido otras interpretaciones que dicen que no, que la SEC hizo esa consulta porque sabía que estaba este otro error por el lado de la comisión, ¿ya? Ahí ya estamos entrando a un terreno que formalmente no hay nada, pero que se da para interpretación de que pudiera ser que sí y que le trataron de hacer la consulta de forma sutil para que no se dieran cuenta, ¿ya? Más allá de eso, simplemente quien se dio cuenta, pero de ahí nace un poco la confusión porque en algunos medios se ha dicho no, la SEC finalmente fue la que se dio cuenta y no fue la misma Comisión Nacional de Energía. Eso es, resumidamente, con la información que se ha podido recabar, lo que les íbamos a presentar, ¿ya? Ahí quedamos a su disposición para aclarar dudas, consultas. Muchas gracias, Rodrigo. Como ven, es un tema súper complejo, es un tema que tiene miles de aristas, que hay muchos entes de por medio, hay tanto empresas privadas, partes públicas, estamos los consumidores grandes, consumidores pequeños, inflación, combustibles traídos de afuera también. Todas estas cosas se empiezan a mezclar y mezclar en una gran bola, ¿cierto?, de nieve que se hace cada vez más grande. Entonces, muchas gracias, Rodrigo, por traer, ¿cierto?, algo de claridad a todo este asunto tan enredado, más enredado que los cables de los audífonos, ¿cierto?, que se quedan en la mochila. Es un tremendo tema. Y por supuesto, nosotros como Enerlink, como ya mencionó Rodrigo, estamos aquí para ayudarles, para asesorarles en estos temas. Solo para hacer una mención breve, aquellos que tienen los sistemas de medición inteligente y cobro de la energía con nosotros pueden estar tranquilos de que justamente por contar con nuestro servicio, nosotros nos preocupamos siempre de aplicar todas las cosas que están aquí en la tarifa a los sistemas de subdistribución. Entonces, para estar seguros de que siempre se le está cobrando a sus clientes lo que corresponde, ni más ni menos, porque sabemos que todo eso podría traer después problemas al estar cobrando montos distintos a los que se debiera. Así también, los que tienen contratado nuestros servicios de auditoría eléctrica, si bien se ha hecho cada vez más complejo, nosotros seguimos ahí al pie del cañón auditando sus cuentas mes a mes con las distribuidoras y llevando adelante los reclamos cuando corresponde. Entonces, también tengan esa tranquilidad de que vamos a seguir revisando exhaustivamente cada uno de los cobros, tomando en cuenta todas estas complejidades para lograr el mejor resultado para ustedes en cuanto a sus cuentas eléctricas, que estén pagando lo justo, no más allá, porque ya han subido bastante las cuentas, no queremos estar pagando más aún de lo que corresponde, ¿cierto? Entonces, ahí el equipo de Rodrigo y con todo el equipo que tiene detrás, están constantemente actualizándose, revisando, proyectando también para lo que viene. Entonces, estén confiados de que vamos a seguir así. Y por supuesto, si les interesa conversar de estos servicios, si no los tienen contratados hoy día y les interesa conversarlos, pueden escribirnos a contacto@enerlink.com para conversar más de cómo podríamos ayudarles en estos turbulentas mares, ¿cierto?, de las tarifas eléctricas y todo lo que eso significa. Ahora, entonces, vamos a dar el espacio para las preguntas. Si tienen cualquier pregunta, pueden dejarla ahí en el chat de este webinar y vamos a irlas tomando. Entonces, tenemos primero una pregunta de Domingo Farfán, ¿cierto?, que es: ¿cómo opera el fondo de estabilización del precio de la energía? Gracias por la consulta, porque aprovechamos de tocar un poco ahí cómo es la estructura en que se van calculando los precios, ¿ya? El Fondo de Estabilización de Precios de Energía nació con el fin de emparejar un poco la cancha en cuanto a los precios de energía, porque se daba que en algunas zonas del país el precio era bastante bajo y en otras zonas aumentaba mucho, ¿ya? Entonces, y obviamente eso genera un poco de descentralización porque hacía que los grandes grupos de consumidores tuvieran precios más bajos y en los sectores más rurales el precio era más caro. ¿Y cómo opera eso? Una vez que se hace todo el cálculo tarifario del precio de la energía, se ve cuáles son los precios, las diferencias que existen, ¿ya? Esto no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje, pero dice que cualquier diferencia mayor a cierto porcentaje genera que las zonas que tienen el precio más bajo se les recarga y las zonas que tienen el precio más caro se les descuenta, ¿ya?
y volvemos, es súper importante esto para entender que es autofinanciamiento, aquí no hay subsidio, aquí simplemente los sectores con mayor concentración se les sube un poco el precio para poder bajárselo a los sectores que tienen precios más caros por tener menor concentración, ¿ya? Bueno, pero, y ahí también, para entender, ya que estamos hablando del error que hubo, uno de los motivos que ha originado este error, desde mi punto de vista, es que los procesos tarifarios cada vez se han hecho más complejos, justamente porque han ido agregando estas etapas, ¿ya? Este mismo tema de estabilización del precio de energía, que no es que yo no esté de acuerdo, pero hacen que una vez que tú terminas el cálculo, tienes que volver a rehacer el cálculo. Entonces se generan como loops que son cálculos y son temas que hay que estar validando, ¿ya? En general, todos estos cálculos deberían tener algún sistema de control cruzado, de que si una unidad en la comisión lo calcula, debiera haber otra unidad que haga algún chequeo, ¿ya? Porque es algo habitual que pasa en cualquier ámbito, que si tú estás haciendo cálculo y estás inmerso en el problema, difícilmente te puedes revisar tú mismo. Siempre tiene que haber un punto de control como externo de alguien que no esté viendo el tema para que tenga cierta objetividad y sospeche de todo. Porque cuando tú haces el cálculo, al final te dicen, no, si esto lo hice yo, ya lo he revisado tantas veces, ¿cómo va a estar malo? Bueno, es lo que un poco está pasando. Y creo que hay que tratar de, aprovechando esta situación, de que se simplifique un poco el cálculo. Hay muchas cosas que están obsoletas y siguen ahí dando vueltas en los cálculos. Por ejemplo, el mismo detalle que todo se calcula prácticamente por comuna y con un nivel de detalle tan alto, siendo que después se aplica esta estabilización que empareja los precios. Entonces, es como un poco contradictorio que yo trate de buscar precios por comunas, si después yo voy a tratar de aplicar algo que va a hacer que empareje la cancha, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí también falta, o sea, cada vez que surge un tema legislativo e interviene eso en las tarifas, hay una visión como muy, ok, resolvimos el problema, le bajamos la cuenta a un grupo de usuarios o hicimos algo pero no se preocupan de el monstruo de cálculo que se va generando detrás. Entonces, hay que ver si esta vez aprovechan de hacer alguna intervención y simplificar los cálculos, ¿ya? El mismo tema de las tarifas para los usuarios, el hecho que exista la tarifa BT1, BT2, todo ese pliego tarifario confunde. Esto viene desde hace mucho tiempo, ese sistema tarifario viene de hace, no sé, 40, 50 años, y existe mucha confusión porque piensan que es similar a lo que uno piensa en las tarifas de celular, que tengo que elegir la que más me conviene, y no tiene ese espíritu. El espíritu de las tarifas era simplificar el sistema de medición. La tarifa BT1 solamente requiere medir la energía. La tarifa BT2 mantiene la medición de energía y permite que sea para usuarios distintos residencial. Y así, a medida que vas avanzando, llega a la tarifa BT4.3, que es la que requiere más parámetros, ¿ya? Porque antes, tener una tarifa BT4.3 implicaba tener un sistema de medición que era una relojería cara, era prácticamente tener un Rolex ahí en tu empresa, el sistema de relojería que implicaba poder medir potencias, energías, distintos horarios. Pero hoy en día con los medidores electrónicos eso se acabó. O sea, el costo para un cliente BT1 o un cliente BT4.3 es muy similar. El sistema de medición no es tanta diferencia. Súper, muchas gracias, Rodrigo. Ese creo que es un mensaje común a todos los que estamos metidos en el mundo eléctrico de una u otra forma. Es siempre simplificar, ayuda a que las cosas, ¿cierto?, salgan mejor. A veces por querer abordar todo el detalle de las cosas, queremos meterle un montón de cálculos entre medio, ¿cierto? Pero la verdad es que termina haciéndose, tal como dice Rodrigo, un monstruo. No sé si ustedes alguna vez han visto un pliego tarifario de algunas distribuidoras. Es un Excel PDF de miles y miles de columnas y filas que hay que hacerle mucho zoom para poder ver un número. Aquí el equipo de Rodrigo tiene que trabajar con esos pliegos todos los meses y sí es un gran problema. Así que esperemos que se haya escuchado esta voz que se ha levantado por varios, ¿cierto?, de simplificar los cálculos, hacer un sistema más limpio, también en el sentido de los datos que hay detrás, ¿cierto? Y poder así avanzar con más confianza respecto al futuro.
Y hablando del futuro, entonces también Camila B, ¿cierto? Pregunta para el próximo año, ¿cuál es la proyección de aumento eléctrico? Considerando que, como ya indicaba Rodrigo, ¿cierto? No se verá probablemente tan fuerte el efecto de esta devolución de la que se ha hablado en la prensa. Sí, mira, desde el punto de vista regulado no se ven tantos cambios porque este proceso que está actualmente y que debería reflejarse en enero, en el informe preliminar, estaba hablando de una baja en torno al 2%, ¿ya? Que es poco, ¿no? O sea, además hay que considerar que entre medio también deben haber actualizaciones con IPC y otros factores. Yo, a lo que más estaría atento, como les mencioné, es esta reliquiación por el VAT de los 850 millones, porque eso sí tendría un impacto más fuerte que podría llegar a ser hasta el 10% de tu cuenta. Entonces, eso sí movería más la aguja, más que todo este tema de los 115 millones, los 135 millones, lo que se volvería un poco más delicado es esto, ¿ya? Lo que pasa es que esos procesos son bastante inciertos. Tienen que considerar que estos precios del nuevo VAT fueron publicados en el primer semestre del año pasado y todavía no sale la liquidación. Estuvimos consultando a la SEC por un poco los oficios. Hay bastante tema avanzado. Se les pidió a las distribuidoras que hicieran el cálculo como de todas las diferencias. De ahí nacieron estos 850 millones. La SEC, por su parte, está aclarando cuál es la tasa de interés, cómo lo van a aplicar. Yo esperaría que sea algo que va a salir durante el primer semestre del próximo año, pero no hay claridad y aquí siempre hay una sombra de que evitan publicar esto bajo ciertas circunstancias políticas, porque un aumento del 10% de la cuenta de la luz tiene varios impactos. Tiene impacto tanto en asociación de consumidores, que los clientes van a reclamar, el IPC se va a ver afectado. Imagínate que ahora están hablando del IPC con un impacto que es del 1 o del 2%, cuando tengan que decir, no saben que las cuentas van a subir un 10% por esta cuota de liquidación, el IPC ahí sí va a tener un impacto real. Uh-huh. Y aprovechando para comentar este tema del IPC, porque yo siento que está bien preocuparse del tema del IPC por este efecto de los 115 y 135 millones de pesos, pero no hay que olvidar que las tarifas se congelaron del 2019 en adelante, generando estos 6.000 millones de deuda que no se cobraron a través de tarifas. Entonces, ahí también se intervino el IPC, pero como que a nadie le importa porque eso fue como una intervención a la baja, ¿ya? Es una forma indirecta que intervinieron en el IPC a la baja porque no se transfirieron estas alzas en las tarifas eléctricas que ahora se está pagando las cuotas. Entonces, está bien que el IPC afecta a la UEF y todo lo que impacto que pueda tener, ¿ya? Pero como que ahora es relevante con 250 millones de pesos que se pudieron cobrar en exceso, pero con los 6.000 millones que se fue el congelamiento de tarifa, como que nadie menciona el IPC. Tremendo tema. Y ahí, ¿cierto? Es justamente el tema de que como al final, de esta forma, el Estado fija parámetros para el tema de las tarifas eléctricas y todo. Se empiezan a mezclar las cosas, por supuesto. Yo creo que es claro que se mezclan las cosas y es un poco difícil separarlas, ¿cierto? Para quien sea que esté sentado en el gobierno en ese momento. Entonces, sí va a ser algo que requiera harto esfuerzo y claridad para si se quiere avanzar en un mejor sistema, sobre todo tarifario y más claro. Así que eso es un desafío. Sí, ahí también me acordé de un tema que también ha salido en la prensa, que es como el hecho de que Chile tiene las tarifas eléctricas más caras, ¿ya? Uh-huh. Y se debe un poco a lo que mencioné del autofinanciamiento, ¿ya? Porque eso no es muy común. En la mayoría de los países los sistemas eléctricos no son autofinanciados. Existen subsidios por parte del Estado, existe inversión de la infraestructura, de tal manera que los usuarios pagan la operación, ¿ya? Pero en el fondo, eso es una definición como de política, pero cuando se haga la comparación sería bueno que se declare y se diga el costo, no lo que paga el usuario. Porque en el fondo, a pesar de que tú puedas vivir en un país donde quizás te sale más barata la electricidad, pero el Estado financia la infraestructura, indirectamente los impuestos los estás pagando igual. Entonces, es importante comparar los costos que tiene cada sistema más que cuánto paga el usuario final cuando se ven esos análisis.
Súper. Y eso también es importante cuando pensamos en el tema del ingreso de la energía renovable y muchas otras cosas que se están debatiendo hoy en día con fuerza, ¿cierto? Siempre preguntarse, bueno, ¿cómo sería el escenario si no estuvieran estas cosas? ¿Cómo serían los escenarios comparables reales, como dice Rodrigo, ¿cierto? También cada país tiene su matriz energética distinta, lo que afecta, por supuesto, los costos de generación. Así que, bueno, es un tremendo tema. No vemos más preguntas en el chat, ¿cierto? Así que con esto estaríamos terminando la presentación. Recuerden que vamos a enviar la grabación ahora cuando ya, ¿cierto?, se procese el video y todo, se lo vamos a dejar enviado a sus correos. Pueden compartirla abiertamente, no hay problema. Si tienen más preguntas, pueden escribir directamente, ¿cierto?, a mi correo de ramirez@enelink.com o a contacto@enelink.com. Cualquiera de los dos lo vamos a recibir con gusto para poder ayudarles a resolver estas o más dudas, y también si quieren consultar por cómo podemos ayudarles como Enelink en toda esta situación tan enredada, con gusto estamos también para conversar y poder ayudarles a sortear estos mares tempestuosos. Así que muchas gracias por haberse unido esta mañana de jueves 13 de noviembre del 2025, ¿cierto? Esperamos vernos en una próxima ocasión y esperamos que les haya sido de mucha utilidad el espacio. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Me gustó. Chao, chao.